Damos continuidad al molito de olla del podcast anterior que llevaba por título Saber convivir. ¿Sí? Damos continuidad, comentaba. Ahora este molito de olla en la continuidad se llama de la pareja a la triada. Y nuevamente tengo por acá a dos compañeros que asisten al taller grupal de acompañamiento psicoemocional, el cual pues hoy el molito de olla también en el taller grupal de acompañamiento psicoemocional se puso picosito, sabrosito. Es el citro, sí. Ahora el citro no está por acá, pero está por allá. Sí. Entonces, yo les agradezco a mi querido Javier, que está a mi lado izquierdo, a mi querido Noé, a mi lado derecho. Les agradezco que acepten la invitación de participar en el podcast Despertares en esta saga de lectura que cura, y que su participación da enriquecimiento a lo que estamos compartiendo, transmitiendo. Lectura que cura tiene como objetivo, para que se dirija la cura, la lectura, tiene como objetivo encontrarnos. Me encuentro en eso que leo. Y después hay una comprensión más profunda. No solo te encuentres en eso que lees, sino en eso que escuchas, en eso que ves. Ejemplo, a los compañeros y compañeras en el taller les situé que vieran 3 series que están en Netflix. Una serie es la de Mi otra yo. La otra serie es Los Reyes de Oriente. Y la otra serie es la de Envidiosa. ¿Sí? Para que la lectura se dirija a la cura, el objetivo es encuéntrate. Encuéntrate en eso que lees, en eso que ves, en eso que escuchas y aún más, en eso que vivimos en la vida cotidiana. En esas situaciones de la vida cotidiana donde el ego, donde el yo nos hace creer que esas situaciones son ajenas. Y por eso es que casi siempre, si estamos muy poseídos y muy posicionados en nuestro ego, pensamos, creemos y sentimos que eso que estamos viviendo en la vida cotidiana, eso que está sucediendo en lo denso, eso que está sucediendo en lo externo, es ajeno a nosotros. No tiene que ver con nosotros. Y todo lo contrario, tiene que ver con el otro. Es el otro. Es la buena suerte. Es la mala suerte. Es el otro que me tiene buena fe o me tiene mala fe. ¿Sí? Oh, ¿por qué me estará pasando esto a mí? Si yo soy tan bueno. Dios mío. Exacto, escúchate. Dios mío, muy buena invocación. Excelente invocación. Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Ves? Ya, empezamos a hacer de atos. Dios mío, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto que me está sucediendo, esto que me está pasando? ¿Por qué me está pasando? Si yo soy bien bueno, soy buen hijo, soy buen padre, soy buen hermano, soy buen ciudadano, soy buen amigo.
¿Por qué me está pasando esto a mí, Dios? Ya me agarraste de catcher. Ya volteé hacia el Noé o hacia el Javier. Sí. Bueno, eso que está sucediendo, eso tiene que ver con el sujeto. Y entre más nos afecte eso que está en lo externo, eso que está en lo denso, más nos aporta información de nosotros. Y ahí es donde el sujeto que camina el camino de la sanación, ahí es donde el sujeto que está en ese camino hace lectura que cura. ¿Y qué significa hacer lectura que cura? Devela en la situación. La situación está ahí para asistirle a que a través de la situación se develen los puntos que hay que sanar, que hay que ordenar, que hay que limpiar, que hay que depurar, purificar. Esa es la lectura que cura. Y bueno, pues de la pareja a la triada, hace 8 días, en el saber convivir, pues ya ubicábamos, leíamos parte de el texto de esta fuente. Una vez más la presento. Sí, es esta fuente bibliográfica. El autor es Alejandro Jodorowsky y se llama Metagenealogía, de Alejandro Jodorowsky y Marian Costa. Recuerden lo que al inicio de la saga de Lectura que Cura ubiqué. Comenté que no le estoy haciendo promoción ni a los autores, ni a las fuentes, ni a sus obras, pues. No es necesario que yo les haga promoción. Ellos, desde su poder personal, ya están muy posicionados. ¿Sí? Ya han tomado posición para que la gente se dirija a sus obras. Entonces no estamos haciéndole promoción a ningún autor ni a ningún libro, solamente estamos ocupando este material, estas obras, para fines de la saga del molito de olla llamado Lectura que Cura. Y voy a volver a leer lo que ya se había leído el podcast pasado, ¿sí? Respecto a de la pareja a la triada. ¿Sí? Entonces dice, vamos. Como decíamos en la presentación de este nuevo capítulo, o sea, el capítulo se llama Saber Convivir, ser único y saber convivir. Y es un capítulo que se divide en varios subcapítulos, y uno de los subcapítulos es de la pareja la triada. Como decíamos en la presentación de este nuevo capítulo, a partir del nacimiento de un hijo, hija, la pareja se convierte en familia. Para el hombre, el encuentro con ese recién nacido es el que sella la realidad de su paternidad, mientras que para la mujer, ese bebé ya era un ser muy concreto durante toda su gestación. La primera etapa con el niño suele ser un periodo crítico, descrito ya muchas veces, que puede vivirse como una fase paradisíaca o bien llena de angustia.
El apego de la madre al bebé es al principio sostenido por la producción natural de oxitocina, que estimula las contracciones uterinas y que se inicia con el parto, alcanzando su punto más elevado en el momento en que nace el bebé. Siempre que la mujer no esté expuesta al frío, al estrés, a una luz intensa o incómoda y su intimidad sea debidamente respetada. Se ha podido comprobar que una inyección de oxitocina en el cerebro de un mamífero produce en él una disminución de su agresividad, una mayor resistencia al dolor, un aumento del apetito y en el caso de las hembras un comportamiento maternal. Estos efectos duran más en las hembras que en los machos. La producción de esta hormona del amor maternal, como se le denomina, se ve estimulada por la lactancia. En el mejor de los casos, pues la madre estará enteramente volcada hacia su bebé recién nacido. Ahí ya vamos pinchando puntos claves de la lectura. En el mejor de los casos, pues la madre estará enteramente volcada hacia su bebé recién nacido. Pero no de todo es, sin embargo, tan agradable para el hombre con el que comparte su vida. Para el hombre con el que comparte su vida, esta situación puede resultar desconcertante cuando él se percata de que la atención de su mujer se vuelca completamente hacia el recién nacido, que por consiguiente se convierte para él en un obstáculo o en un rival. Y otro problema que suele manifestarse es el tiempo de demora para recuperar la actividad sexual en pareja. Bueno, ya estamos pinchando dos puntos claves. El primer punto nos dice que es un movimiento natural, un movimiento natural, que la mujer, la madre, se vuelca, es decir, toda su energía la enfoca en el niño, en la niña. Y dice que esa situación, ese movimiento, hace que se dé otro movimiento. El que el padre se sienta desplazado. Ya me quitaste a mi mujer. Ya me quitaste a mi objeto amado, a mi objeto deseado. ¿Ah? Y por eso dice que entonces ese padre, eso se da cuando el padre, entiéndase, no ha resuelto ese vínculo primario con su propia madre. Sácatelas. Se siente desplazado. Y en la relación con su hijo, en lugar de ser una relación padre-hijo, se da una relación de rivalidad por el objeto amado. ¿Sí? Vamos. Él se percata de que la atención de su mujer se vuelca completamente hacia el recién nacido, que por consiguiente se convierte para él en un obstáculo o en un rival. Y otro problema que suele manifestarse es el tiempo de demora para recuperar la actividad sexual en pareja. ¿Sí? Ahí se comienza a dar todo un nudo, ¿va? Toda una trama. Toda una trama. ¿Sí? Pero en una pareja sana, en una pareja sana, ok,
Ahí no entro yo. Ahí no soy yo de esas estadísticas. Si no, no hubiera llegado a donde he llegado. Si no, no me hiciera rodear de estos compañeros, no hubiera estudiado psicología y todo lo demás que uno, en mi caso, voy estudiando. Todo ese campo de estudios, todos esos campos de estudios solamente eran en lo manifiesto. Las cuestiones que en la vida cotidiana, o sea, mis temas, que yo quería comprender, que quería entender. ¿Sí? Entonces aquí pues nos dice, pero en una pareja sana y evolucionada, esta situación no se convierte en ningún problema. ¡Oh, qué lamentable! Sí. Un chavo de 21 años que se relaciona con otra joven que están estudiando la licenciatura, a inicios de la licenciatura, y que entonces desde un entramado, desde los impulsos, desde el inconsciente, sácatelas. Era el citro. Embarazo. Embarazo. ¿Sí? Y luego, a los casi 22 años, pues va naciendo mi primera hija. Y yo con temas no resueltos con mis papás. Pues bueno. Entonces aquí cuando dice, pero en una pareja sana y evolucionada, esta situación no se convierte en ningún problema. Y nos explica Jodorowsky por qué. El hombre acepta no tener durante algún tiempo la atención de su mujer. Yo tenía esa falta. Yo tenía ese chango, ese ego de la necesidad de atención, de mirada, de afecto, de querer ser el ombligo, el centro del universo para el otro, de reconocimiento, de aprobación, todos esos egos. ¿Sí? Entonces dice acá, cuando un hombre está evolucionado, está sano, dice que acepta durante algún tiempo, sí, que la atención de su mujer se la dedique al hijo o a la hija, a ese nuevo integrante. ¿Sí? Y esperará pacientemente a que el deseo regrese a su compañera. También cosas, elementos difíciles de comprender cuando se tiene mucho ensimismamiento, ¿sí? Donde uno no ve al otro, uno nada más, en mi caso, mis impulsos. Y es, si yo siento, tú también sientes lo mismo. Si yo tengo ganas, tú también las tienes. Sí. Y no hay esa comprensión de lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora de acuerdo a estas circunstancias. ¿Sí? Sin embargo, en una pareja que no esté tan equilibrada, esta misma circunstancia, ahí entramos. Bueno, ahí yo sí entro. Los compas no, ellos están muy sanos desde que... Dice, sin embargo, en una pareja que no está tan equilibrada, esta misma circunstancia podría causar innumerables conflictos, ¿sí? Tablas, tablones, retablas. Innumerables conflictos, ¿sí? Como agresión física, infidelidades, abusos. Y ahí todos hacemos, qué ricas están las saladitas. Continuemos. Cuando el padre reemprende las relaciones íntimas con su mujer, ese momento es esencial, porque marca el final de la fusión madre-bebé, que ha sido casi una segunda gestación. Al reivindicarse como compañero y amante de su mujer, además de padre de su hijo o hija,
Se puede decir que el progenitor pone en escena una triada equilibrada, en la que las tres relaciones que se producen, padre-madre, padre-hijo o hija, y madre-hijo o hija, tienen la misma importancia, pero son muy numerosos los elementos que pueden perturbar la constitución de este frágil trío. Por una parte, los padres pueden entrar en conflicto. Por otro lado, ambos pueden interpretar la llegada del hijo no como una aportación que les hace acceder a un nuevo estado en su vida adulta, sino como una amenaza, una invasión, una fuente de fatigas y frustraciones. Desde un punto de vista transpersonal, y como hemos visto con anterioridad, si bien el hecho de engendrar un hijo nos retrotrae a considerar nuestra propia muerte, también nos conduce a la inmortalidad de la especie, aunque en un plano individual y delimitado, la llegada de un pequeño ser podría convertirse también en fuente de angustia. El padre o la madre, reorientados hacia su propia mortalidad, pueden reprochar inconscientemente a su hijo o hija que estén destronándolos, expulsándolos del lugar que ocupaban como niños eternos, privándoles así de su inmortalidad ilusoria. Estos padres incapaces de crecer, en general, tendrán comportamientos sumamente tóxicos hacia sus hijos. Por ejemplo, les harán sentir que molestan. Se los confiarán sistemáticamente a los abuelos, haciendo del niño o la niña algo así como un hermano o una hermana. Los abandonarán o infravalorarán de diversas maneras para poder confirmar su propia posición de niño rey o niña reina. Es decir, los desacreditarán, los descalificarán de diversas maneras para poder confirmar su propia posición de niño rey o niña reina. La cuestión del sexo también interviene de forma notable. Una madre sana que da a luz a un hijo tendrá siempre el placer de haber engendrado un ser humano, diferente de ella y perfecto tal cual es. Pero si esta mujer se ha visto devaluada, aquí dice infravalorada, ¿sí? Si esta mujer se ha visto tranquilas, mujeres. Todo lo que pasa aquí, Damián. Si esta mujer se ha visto infravalorada en su feminidad, el hijo puede convertirse en una suerte de trofeo sobre el cual ella proyectará su masculinidad frustrada, o bien en un privilegiado investido de una perfección a la que ella no ha tenido nunca acceso, de la cual podría eventualmente sentir celos. De igual manera, cuando el primer hijo es una niña, un padre sano no se decepcionará desde un punto de vista narcisista, sino que muy al contrario, celebrará la feminidad, la feminidad de su hija y proyectará sobre ella su propia ánima, es decir, la parte femenina de su ser. Pero si el padre es neurótico, podría despreciar a su hija, herido en su narcisismo por la llegada de esta niña que no se le parece y que le ha privado de la satisfacción de verse idénticamente reproducido. En el caso de que el progenitor sea del mismo sexo que el recién nacido, una madre sana amará a su hijo, y una madre sana amará a su hija,
y un padre sano a su hijo. Y un padre sano a su hijo, como las personas completamente diferentes que son, y no como unas meras copias en miniatura de ellos mismos. Los padres deberán estar preparados para dar todo lo que ellos no recibieron de sus propios progenitores y aceptar que ese niño o niña lo supere en todo. Sin embargo, una madre neurótica negará la existencia individual de su hija y la tratará como si fuera una mera prolongación de ella misma, como un tentáculo o incluso como simple espectadora. Y además la madre pasará toda su vida compitiendo con ella y le impedirá crecer. Por su parte, un padre neurótico hará de su hijo una prolongación de su ego, un heredero del nombre, lo disfrazará de réplica suya a tamaño reducido y hará todo lo que esté en su mano para castrarlo, incluso cubriéndole de dinero y regalos hasta una edad avanzada para demostrarse a sí mismo que él es el jefe de la familia, que el jefe de la familia sigue siendo él. Sí. Los padres neuróticos son siempre muy inmaduros o infantiles, incluso bajo una apariencia de autoridad, de dignidad y de respetabilidad. Su forma de actuar se proyecta hacia dos direcciones distintas, pero con efectos igualmente devastadores. Por una parte, puede que se comporten de una forma muy inmadura y obliguen a sus hijos o hijas a jugar a ser pequeños adultos, exponiéndolos a serios peligros, o bien escudándose en ellos, no les permitirán vivir plenamente su infancia. Y por otra parte, puede que los mantengan indefinidamente en la infancia, creando una especie de aparente paraíso familiar que les impida crecer y convertirse en personas autónomas, además de culpabilizarlos si los abandonaran. De culpabilizarlos si los abandonan. Aquí estamos. Muy bien. Pues de la pareja a la triada, ¿va? Hay todo un tema primero con la pareja. Eso que elegimos como compañero o compañera ya nos lleva a entrar en situaciones psicológicas o psíquicas o inconscientes. ¿Por qué elegimos a quien elegimos? ¿Desde dónde lo elegimos o la elegimos? ¿Desde dónde? Eso es un universo, ¿eh? O sea, es todo un máster hablar de la relación de pareja. Y luego pasamos a los siguientes tomos de la enciclopedia que habla de esa triada. Y aquí vemos todo lo que se pone en juego en esa dinámica que era de dos y que al llegar un tercero afecta la dinámica y todas las circunstancias que emergen, que se dan en esa dinámica de tres. Todo un universo. ¿Sí? Bueno, de acuerdo a lo leído y a lo que escucharon mi querido Javier, mi querido Noé, vamos, denle. ¿Qué aportan? ¿Qué comentan? No hablamos de otra cosa mejor. Buenas tardes, Beto. Gracias por la invitación Sí, no, cámbiale de tema.
Yo no sé quién escribió eso, pero yo creo que me vio, ¿no? Me violó en mis pensamientos. Es muy cierta esta parte. Qué fuerte lo que está diciendo. Sí, ¿no? Es muy cierto porque dice ahorita, oye, ¿no? ¿A quién escogiste o quién me escogió? Porque a esa carencia que yo tenía, o sea, ¿quién me escogió a mí? Porque yo fui escogido. Yo fui así como que ese me gustó y yo me lo llevo. Y fíjate, yo bien acomodadito me fui. Y empecé a tener una vida así como que muy bonita. Eh, el ser el mayor de la casa, el hermano mayor de 8 hermanos y luego llegar con la atención de otra persona, pues fue lo que me gustó. Y todo estaba bien, ¿no? Eran fiestas, era diversión. Y luego ya con una persona más grande que yo, 2 añitos nada más. Pues me gustó la situación y yo divagaba en muchas cosas, ¿no? Tenía muchas ilusiones, ¿no? Pero que no estaban bien fincadas. Fue pasando el tiempo hasta que salió esa famosa frase, ¿no? Estoy embarazada. Sin casarme, ¿no? Sin tener una unión. Era una relación clandestina, prácticamente. Esos sueños que yo tenía de casarme, de mucho traje y mucho vestido, pues se cayeron. Pero también me daba cuenta que no estaba sustentando todo eso que yo quería, porque de dónde iba a ser si no tenía yo esas bases. Cuando ya, fíjate la jalada y en mi vida, ¿no? Que pasó que yo al ver amenazada esa libertad, se me hizo fácil proponerle a la madre de mi hija que tuviera al bebé y que yo lo iba a cuidar cuando yo trabajaba en una empresa. Y mi idea fue que lo cuidara mi mamá y mi papá y yo les daba para los gastos, ¿no? O sea, puros sueños que hoy los veo y digo, qué bárbaro, ¿dónde estaba yo, no? Y ya cuando se llegó ahí, entonces ella sí dijo, está bien, así le vamos a hacer. Pero ya a poco tiempo de nacer, pues ya hay que casarse, ¿no? Porque me tuve que, o sea, si no te casas, pues ya sabes, ¿no? Una madrina por ahí te iban a dar, ¿no? Y también por miedo entró esa parte. Incómodo, se cayeron muchos sueños, me sentí muy frustrado. O sea, ahí eso es interesante que estás eso que estás compartiendo, mi querido Noé, estás comentando. Cuando dices, pues hay que casarse. Uh-huh. Sí. Es interesante porque hay que entender el desde dónde. Uh-huh. El desde dónde, lo que estoy entendiendo de lo que nos estás compartiendo, de tus pasajes de vida, es que tú también antes del recreo te comiste la torta. Sí, señor. ¿Sí? Y entonces hay un mandato en el consciente colectivo. Hay cánones. Uh-huh. Hay ciertos mandatos donde después o al ocurrir ese tipo de situación donde se da ese embarazo, o metafóricamente decimos nos comimos la torta antes del recreo, la lógica de acuerdo a un mandato, a un canon social es ahora te tienes que casar. Uh-huh. Sí, así es. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces ese tipo de evento no se da, ¿sí?, desde un entendimiento, desde una comprensión desde uno mismo, desde la situación, sino es como una obligación. Y sí, hay sí. algo que debes hacer, ¿ves? Sí. Hay algo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un consciente colectivo y ese consciente colectivo, o dentro de esa conciencia colectiva, hay ciertos mandatos, ciertos decretos, en nombre de ser responsable. Uh-huh. Sí, sí. O sea, en nombre de que no se fue responsable, ahora tienes que hacerte o ser responsable, Sí. ¿no? Y bueno, pues
ahí ya hay un punto donde esa dinámica que se va a establecer después de, pues está ya con un punto, con un nudo que va a poner en juego un buen pronóstico, ¿sí? O sea, que la relación tenga un buen pronóstico, o que esa familia en su vida familiar, valga la redundancia, tenga un buen pronóstico para sostenerse, ¿no? Así es. O sea, tablas, ¿sí? Y por eso es interesante eso que nos estás compartiendo, porque ahora viene esto de responder cuando no se fue responsable. Así En es. nombre de que, ¿sí? Tienes que ahora mostrar que respondes ante la familia de la mujer. Tienes que demostrarle a tu familia que también te vas a hacer responsable, aunque no contamos con los elementos cognitivos, con los recursos cognitivos, emocionales, conductuales, relacionales, económicos para hacerle frente a tamaña empresa. Y por eso es interesante, porque ahí viene el origen, o sea, el origen de... y que ese origen también nos lleva a nuestro origen. Cuando Sí. hablamos de embarazos, ¿qué? No deseados, es qué pasó en ese chavo, qué pasó en ese joven, qué pasó en esa joven, qué pasó, qué estaba sucediendo y bien, o sea, qué está sucediendo en su núcleo familiar. Ahora es, ¿desde dónde elijo a quién elijo? Tú dices, a mí me eligieron, ¿no? Y yo nada más me acomodé. Sí, sí. ¿Sí? O sea, sí hay algo de eso en términos desde un enfoque biológico. Desde un enfoque biológico hay algo de cierto en que son las hembras las que realmente eligen al macho. Y incluso lo podemos ver también en la dinámica de relación que hay entre el espermatozoide y el óvulo. Llegan muchos espermatozoides a tocar la puerta y es el óvulo el que decide, a este sí le abro. ¿Sí? Pero es importante ubicarlo, bueno, ahí, desde un enfoque biologicista, porque si no, pinche no es la víctima. Eso creía. Sí, o sea, pues, no, ya yo a mí me escogió, me eligió y yo nada más me acomodé. Me dejé llevar. Me dejé llevar, ¿no? O sea, ¿quién es la culpable? Ella. Sí. ¿Quién es la responsable? Ella. Porque bien ubicas esto que se da, la experiencia que se vive en esos términos cuando tú mencionas, perdí la libertad. ¿No? ¿Quién tiene la culpa de que haya perdido la libertad? Ella. Pero si nos vamos a una parte así como de chanfle, colateral, ¿quién tiene la culpa de que haya perdido la libertad? ¿Mi hijo o mi hija? ¿Sí? Y es ahí donde hay que escucharnos todavía y hay que acecharnos y hay que escuchar en nuestros discursos. Porque por eso nos vivimos desde lo humano, ¿sí? Como si fuéramos víctimas. Entonces está interesante, ¿sí? ¿Viste? ¿Sí has visto la serie de Envidiosa? No, todavía no. Oh, que la canción. Bueno, entonces Hoy la veo. yo iba a ubicarte eso. ¿Tú sí la has visto, Javier? Sí, bueno, ahorita platicamos un poquito de eso, hablando de esa triada, porque son los efectos de haber estado en una dinámica de relación padre, madre, hijo, hija, efectos o implicaciones de haber estado en una dinámica de familiar neurótica. ¿Sí? Entonces, como acá el bueno nos comenta, no he visto la serie de Envidiosa, entonces, pues
síguele dando con tus pasajes. Síguele dando con tu trama. Sí. Mi trama. Ajá, con tu trama. Y bien, ¿no? Pues entonces, sí vinieron dos acosos ahí, uno por parte de mi papá. Ya hizo sus cosas, pues ahora, como hombre, de la cara. Y por parte de su hermano de ella, pues también, ¿no? ¿Cuándo vas a ir a hablar con mis papás? Y sus papás esperaban que yo fuera a hablar. Ya no me gustó, fue todo ir en contra de lo que yo quería. Dije, ay, espérame tantito, es que dices acoso. Y dije, cabrón, ¿acoso? Uh-huh. No, más bien presión. ¿Presión? No, sí, no, acoso es, más bien tu papá te presionó. Presionó. ¿No? O sea... Y mi cuñado estaba duro y duro, que cuándo. Claro, o sea, volvemos a estos cánones. Uh-huh. Volvemos a estos mandatos. ¿Sí? O sea, tanto de parte de tu familia, tu papá es... Ahora respondes. Uh-huh. ¿No? La llevabas al hotel, la invitabas a bailar. Hubiese sido bueno. Cada rato la llamabas y por ella preguntabas, sin motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser, ¿no? Así es. Entonces tu papá te presiona, uh-huh. Hay una presión social y eso es bien interesante, ¿no? Porque hay que serlo consciente. Uh-huh. ¿Sí? En esto que estamos hablando, mi buen Noé y mi buen Javier y gente bonita, Noé es audaz y se arriesga a abrir pasajes de su vida. Sí. ¿Sí? Y es interesante. Yo, mediador, facilitador del podcast, voy escuchando y es importante, o sea, sin quererle dar psicoterapia ni al Noé ni al Javier, pero es importante irnos ¿qué? Escuchando, porque acuérdense que la palabra, ¿verdad?, es la emanación de lo que hay en nuestro psiquismo y en nuestros afectos. Entonces, cuando dices, pues hubo un acoso de mi papá, ok, ese acoso, más bien había una presión social, ¿no? Era una presión social tanto de parte de tu papá como de tu cuñado. Así es. ¿No? Y así lo vivimos quienes pasamos por ese tipo de situaciones o experiencias similares. Así. Tablotas. Uh-huh. O sea, hay una presión social. Donde luego la familia apoya, pero al mismo tiempo, así como apoya, jode. Ese es el tema cuando un humano, un changuín, no tiene los recursos para hacerle frente a tamaña empresa. No tenemos los recursos, entonces estamos de apechito. ¿Qué quiere decir? Que la familia nos tiene que asistir, nos va a apoyar, pero así como nos apoya, también nos las cobra, ¿no? También nos jode, pues, ¿no? Dale con la presión social, venga, mi no. Entonces tu papá te dice, vas, vaquero. Hágase responsable sí. de lo que hizo. Y pues decidimos, fuimos a hablar con sus papás. Sí. Ella no estaba, se fue a trabajar, fíjate que a todo dar. Y ya dijeron sus papás que sí, se hizo la fecha que íbamos a casarnos. Nos tuvimos que casar fuera del municipio donde yo vivo porque no nos aceptaban los papeles aquí en Ecatepec. Y tuvimos que irnos a un rancho, ¿no? Por allá por Texcoco. Chiautla se llama ese pueblo. Fuimos por allá a engañarlos allá, ya nos casamos, nos casaron, ya venimos. Y mi primer noche de bodas fue bien padre. Solo, fíjate, solo en un coche por allá resguardado porque no me quedé con la que ya era mi esposa. Mi noche de bodas fue solito, sin estar con ella. Y al otro día pues ya llegué a mi casa, con la casa de mi papá. Y me dice, pues tú no debías estar aquí, tú debías estar allá con tu esposa. Digo, no, pues yo vengo de acá, tengo un chingo de frío y quiero acostarme porque no tengo dónde dormirme. Ya llegaba yo a casa ajena, no tenía dónde meterla. Esa era la realidad. ¿Cómo me aventé así sin nada, no? Y pues ya viendo esa situación, pues papá dijo, pues ahí te voy a dejar un cuartito y ahí agárrate la cama y agárrate lo que puedas. Y ya así fue mi
Y pues de alguna forma también era una cosa chida, ¿no? Porque ahora sí ya voy a tener mujer, ya voy a poder dormir calientito, ¿no? Ya le pude decir, vente para acá. La bronca fue después, porque pues ya se dio, empezaron ya el embarazo se notó más, ya empezó a haber molestia, ¿no? Ya, ya tenía 6 meses, fíjate, 6 meses. Y entonces ya se notaba. Cuando empezamos ya con esto, lo que yo escucho ahorita, lo que me aporta el libro, esa literatura, es exactamente esa en mi vida. Empiezo a molestarme porque ella ya tiene síntomas y ya tiene excusas para no darme sexualmente lo que yo quería. Y luego tenía yo 20, 21 años iba a cumplir. O sea, bien activo el chavo, ¿no? Decía mi mamá, el cachorro. Otra cosa, el cachorro, ¿eh? Fíjate todo lo que se da en todo eso, ¿no? Y pues Sí, yo, sí. un niño así bien soñador, bien yo Travolta, porque en ese tiempo estaba de moda la música disco. Y hasta la película se da, ¿no? O sea, de todo lo que vive uno, Sí, sí, el sí. entorno, cómo se Sí, maneja. bien, bien. Todo el contexto psicosocial, Sí. socioeconómico, sociocultural, sí, todo está jugando el juego. Y entonces, pues Sí. ahora hay que hacer otra pieza más grande para que cuando ya nazca, pues ya esté bien el bebé. Porque iba a ser yo desplazado de la cama al entrar el bebé. Tenía que acostarme ya en un sillón. Y ahora párate a hacerle sus lechos, a sus alimentos. Y lo que más cabrón era que no tenía, ay, perdón, no tenía No, yo está bien, estufa Mino, tranquilito. para hacerla ahí. Tenía yo que salir a la cocina de mi mamá. Y esos eran terrenos largos, como ahí donde llegamos, son terrenos de 40 metros de profundo, y ya sabes que el baño es hasta el último, y qué bronca. Todo eso ya va a empezar molestia, ¿no? Y llévame, y tráeme, y después a lavar pañales, ¿no? Porque ella trabajaba. Pero como me gustaba la situación, pues a lavar los pañalitos, porque antes eran de tela, eran de franelita así, ¿no? Y ya sabes que hay que lavarlos. Pero empezó a hacer molestia, empecé a ver que no era lo que yo quería, ya no me gustaba. Ella trabajaba en ese tiempo, allá por la Jusco. Y entonces yo me tenía que joder y ir a trabajar y ver la niña, entonces ya fue más molestia. Y lo que dice ahí, ¿no? El no tener, el no conocer lo físico de uno, y que yo me tenía que aguantar para tener una relación sexual nuevamente. Y ahí es donde yo me siento ya en esta parte, pues ya como un villano, ¿no? Porque ¿cómo va a ser que no respetaste su cuarentena? Habían pasado escasamente 20 años, 20 días. Bueno, eso fue después, ¿no? Pero fíjate cómo está, ya empecé a hablar como dijo, se me chispoteó. Y vaya, pues empezar con Sí. eso, ¿no? Esa obsesión de quiero, sí, quiero, bien. y no respetar. Claro. Y entonces, ahí la parte que dice, la bebé se hizo mi estorbo, se hizo un dolor de huesos, porque era muy llorona, y como trabajaba se enfermaba, le dio bronquitis muy chiquita, y con todo eso, pues yo quería ya tener la salida, ¿no? Pero ya cuando empezó a estar bien la niña, ahora la presumía y ahora fue rival de ella, porque fue una niña muy bonita, muy guapa, y lo más cabrón que me decían así en la calle, ¿no? Esa no es tu hija, está muy bonita para que sea tu hija. Y empezó también a moverme por ahí, y dije, ¿y si no es de veras? Porque ella trabajaba en una oficina. También todo se dio. Y como era oficinista y había venido de por ahí, ya sabes que no será, de veras no es mía. Y mucho tiempo tardé yo con esa, pero era bonita y yo la presumía. Y entonces dejé de poner atención a ella y yo me llevaba más a la niña. La cambiaba, la presumía, la lucía. Y como todos me decían, qué niña tan bonita, tan guapa. Pues el ego a mí se me subía, ¿no? Pero por dentro decía, hijo, creo que no es mía y estoy presumiendo algo que no es mío. Y eso es lo que te puedo compartir. Hasta sigue lo mismo, eso es lo que dice la literatura, está muy bien. Porque sí fue eso, y de ahí salieron muchas situaciones, cambió mucho. Y fue donde ya empecé a tomar yo. Nunca me gustó estar en mi casa de por sí. Y pues me dio más rápido para irme y ya te quedas con la niña. No, fue como un pleito entre los dos a ver quién la cuidaba, ¿no?
Y eso que dentro de lo que nos comentas ahorita, mi querido Noé, hay una parte también muy así de reflexionar. Cuando nos comemos la torta antes del recreo y que casi siempre esa torta antes del recreo es, tenemos un mes de noviazgo, 2 meses de noviazgo, 3 meses. O sea, ahí miramos, o sea, en nuestras experiencias, y yo les comparto que escuchando a personas que han tenido una experiencia similar, el promedio es 6 meses. O sea, esos que vivimos la experiencia de comernos la torta antes del recreo, es decir, todavía no hay con el otro, con la compañera, una relación realmente estable, pues. Exacto. ¿No? Así es. Realmente de conocimiento, donde la relación madure. Hoy yo le digo a los jóvenes, mi querido Noé, de los 15 a los 25 años, de los 15 a los 25, esa década es bien importante. Esa década es bien, bien fundamental en cuanto a qué. Que si un joven o una joven toma una decisión trascendente, esa decisión trascendente va a tener efectos, incluso llegando a los 40, 45, 50, y hoy lo podemos mirar, ¿sí? Que incluso más allá. O sea, hay gente que ha llegado al 6º piso y todavía está muy dolida, dolidos, dolidas, frustrados, frustradas, resentidos, resentidas por aquellas situaciones que en su juventud, adolescencia, adultez joven, tomaron decisiones trascendentales que entonces, pácatelas, como esa, embarazarse. De los 15 a los 25 años, esa década, es bien, bien importante que un joven tenga metas claras, tenga objetivos claros y que se dirija hacia ellos en cuanto a que madure, florezca, crezca a nivel mental, emocional, social, relacional, vocacional, profesional, porque cuando no se tienen esos logros personales y tomamos decisiones trascendentales como un embarazo o salir, o sea, esa es una decisión significativa, como también dejar los estudios, ¿sí? Meterse en situaciones de riesgo, que entonces haya efectos en su salud, en su integridad física. O sea, decisiones trascendentales que miramos hablando de los embarazos a esas edades, tablas, mi Noé, tablas. Pero es que hay, digo, un patrón hasta cultural, ¿no? Pero no quiere decir que porque es normal es sano. Y miramos los efectos, las implicaciones, las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa después con esa unión? Es una unión fallida. El pronóstico en la pareja, ¿sí? Es un pronóstico así opaco, incierto, así de como que no hay mucha tela de dónde cortar. ¿Y qué se va dando? Separaciones, divorcios, justo cuando los niños recién nacidos están en la infancia. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, o más o menos a inicios de la niñez o mitad de la niñez, resulta que los padres colapsan. La relación, más bien no los padres, la relación entre los padres colapsa, ¿sí? Y vemos los efectos. O sea, vemos, ¿no?, todos aquellos que hemos estado en un espacio de sanación y que llegamos por esas causas, ¿sí?, de matrimonios fallidos
y que entonces después, todo eso que se da, pues. Pero algo interesante es esto que ubicas de que nace el niño, cuando tenemos 2 o 3 meses de noviazgo, queda embarazada la compañera y por tanto viene una pregunta interesante. ¿Y la relación de noviazgo? ¿Y la relación de pareja? Si reflexionamos, dices, ¿cuánto duró? ¿1 mes? Un par de meses. 2 meses. 3 meses. 6 meses. Y después ya no hubo relación de pareja. Ya solamente se dedicaron a ser papás de acuerdo a los recursos con los que cada quien contaba. Y las relaciones que logran sustentarse, que logran estar, que mucho tiene que ver las familias, tanto del hombre como de la mujer, tiene que ver las familias alrededor de ellos que los asisten, que vente a vivir para acá, que te hago un cuartito, que te proporciono tales bienes materiales. Aquellas relaciones que llegan a sustentarse en el sentido solo de estar, vemos los efectos cuando los padres cumplen 30, 35, 40 años y ya están hartos. Ya están. Sí. O sea, está significativo. Y pasa algo curioso, que me imagino tú también lo viviste, porque yo sí lo experimenté. Vamos, no sé si el Javier también. Que uno está en el noviazgo y está bien animoso, ¿sí? Con mucha actitud, con calentura, con fiebre, ¿sí? Y nos comemos la torta antes del recreo, se acaba el noviazgo, ¿sí? Y entramos a esta situación de, pues ahora ya vamos a vivir juntos, a dormir juntos. Y la idea aquella de que ahora sí vamos a vivir juntos, vamos a dormir juntos, que quiere decir que esta fiebre le vamos a dar vuelo a la hilacha, a esta fiebre. ¿Y qué resulta? Hazte para allá. Y con el nuevo integrante, de acuerdo a las circunstancias materiales, tablas contigo, ¿sí? De acuerdo a las circunstancias materiales, con el nuevo integrante era una cama para 2. Y ahora la cama se convierte para 2, pero sin 1. Y uno tiene que salir de ahí, porque el bebé va en medio, entonces el cuidado, no lo vayas a... Y luego ya ves que te duermes y sueltas el costal de papas, pero a todo lo que da, y aquí está el bebé, híjole, va. Y aquel delirio de que cuando estás en esa fiebre en términos sexuales, que uno piensa, ahora sí, día, tarde y noche. Y ese desplazamiento es significativo, porque entonces miramos, sí, que la mujer, en la percepción del varón, que todavía no tiene esa madurez, esa mujer que era un objeto de deseo, un objeto amado, donde su cara, su boca, sus pechos, su cuerpo eran elementos con los que compartíamos, intercambiábamos el placer. Ahora veo que ese cuerpo está dedicado a la crianza. ¿Y qué nos pasa, Noé? ¿Qué nos sucede como hombres, no? Es ahí donde... y peor tantito si somos varones que no resolvimos tema con nuestra madre. Entiéndase, varones que no resolvimos
o que seguimos en el Edipo. Así es. Y se hace un cóctel de conflicto sabroso, porque entonces a esa muchacha que percibía guapa, bella, hermosa, sensual, ¿sí? Ahora la percepción se modifica. Sí, así es. Y es ahí donde vivimos ciertas situaciones, tanto nosotros como ellas. Bueno, se complejiza el cuadro. Sí. Entonces está interesante, tablas con eso de una cama para dos, perdón, una cama, sí, para dos. ¿Qué no éramos tú y yo? Sí. Interesante. Y aún durmiendo los tres, el que el bebé quede en medio. O sea, son cosas que están moviendo continuamente nuestros afectos, nuestros pensamientos, sentimientos, bien. Y que por eso nos llevan a conductas luego muy changas en ese tipo de situaciones. Muy defectuosas. Sí. Ahora vamos con el Javier, Noé. Vamos a ver con el Javier qué nos aporta. Gracias, Beto. Gracias por la invitación. Pues se mueve el piso. Se mueve el piso porque si tengo que revisar el cassette, tengo que ver desde dónde me involucro con la mamá de mis hijos. Y viene de una relación frustrada de 4 años, en la cual pues me dejó afectado, ¿no? Me dejó afectado en el hecho de que no se dio la relación, porque en esa relación de 4 años hubo 3 abortos. Y ya cuando quise hacer como que ya estoy listo para que no haya un aborto más, pues esta mujer ya se había cansado del niñote, ¿no? Del niñote que no se quería ser responsable en ningún momento. Y yo argumentando pues que tenía que hacerme responsable de mis hermanos, de un sitio que me otorgaron, y que también mi madre se encargaba, ¿no? ¿Cómo te vas a casar? ¿Y qué va a ser de nosotros? Y todo eso se volvió como un compromiso antes de pensar en tener una pareja, formar un matrimonio, que así había la solvencia económica, pero no, tenía que tener presente que antes de ella había 4 hermanos, una madre y 2 abuelos, ¿no? Que fueron mis padres. Entonces de ahí, cuando ya me sigue la calentura y me involucro con la mamá de mis hijos, apenas tenía como 6 meses de conocerla. Y bueno, ¿Tú cuánto, Noé? No, yo 3. 3 meses. Tablas igual a los 3 meses. Mira, el Javier a los 6 meses. Y prácticamente pues ni la conocía, ¿no? Sí. En algún momento, pues en esa relación, tengo que interactuar con su familia y veo una familia unida, nada que ver con mi familia, a donde sí había alcohol, pero yo decía, pero qué bonito se llevan, ¿no? O sea, hay un padre, hay una madre, sus hermanos, etcétera, etcétera. Me enamoré más de su familia que de ella misma. Entonces, pero cuando ya llega el momento que me dice, pues sabes qué, pues estoy embarazada, ¿no? Y me gustaría decirles que fue así como que darle vuelo al hacha. No es cierto, o sea, a final de cuentas había ciertas cosas que nos limitaba a los dos. Ella con 17 años, yo ya con 25. Y como que así como que ya había como un cierto compromiso e incluso hasta como el efecto, ¿no? De amenaza. Pues si tú no me cumples, pues yo prácticamente pues tengo 17 años y a lo mejor espérate a ver qué dicen mis padres, a ver qué dicen mis hermanos. Y por el miedo prácticamente se tuvo que formalizar la boda, que sí se dio tal cual, pero ya la pelotita ahí, incluso en el vestido de novia, tuvieron que adaptarlo para que no se viera ahí ella el efecto, ¿no? Y así tuve que hacerle frente a algo que realmente, a pesar de que me sobra mucha frente, nunca he tenido oportunidad de enfrentar, o no podía enfrentar porque no me daba cuenta de muchas cosas. Y así llega mi hijo, el más grande, que circunstancialmente se llama Edén,
y que pues para mí no vino a ser un Edén, para mí vino a ser como así como que todo lo contrario, ¿no? Porque cuando empiezo a sentir esa energía que su madre le daba a ese niño, yo decía, pues me está quitando, después de, pues que prácticamente de un año de tener una relación, pues ya prácticamente estábamos siendo padres los dos, ¿no? Y veo como en esa relación yo me sentía como desplazado, como que decía, oye, pues ya no me haces caso, que de hecho nunca me hizo caso, ¿no? La verdad es que siempre fue una relación así como, hoy lo puedo ver, fue de mucho interés, donde ella tenía el interés de salir de su casa, donde tenía el interés de encontrar una situación estable, no puedo determinar de qué, pero que pues en lugar de encontrar una situación estable con alguien como yo, pues fue más inestable, ¿no? Entonces, pero no tuve mucha oportunidad de convivir con ese bebé porque mi trabajo pues, prácticamente me impedía tener lapsos continuos con ese bebé. Llegaba momentos que me desaparecía por el trabajo una semana, 15 días, meses. Entonces, pero ya cuando llega mi hija, mi segunda hija, ya pues entonces había terminado con el ciclo de trabajo y ya fue diferente porque en ese entonces por primera vez experimenté lo que era realmente la ternura de un ser que yo sentía esa emoción, ¿no? De que poderla cargar, poderla atender. Y ahorita me identificó con Noé porque esa niña al mes prácticamente estaba perdiendo la vida, ¿no? Tuvo una bronconeumonía que prácticamente en el Seguro Social la desahuciaron. Entonces tuvimos que parar hasta un hospital muy prestigioso, donde trabajaba en ese entonces mi cuñado, y realmente ahí le salvaron la vida, y el costo para, pues si puedo poner así una palabra, pues fue perder lo que hasta ese momento se había conseguido, ¿no? Que era una casa. Pero al final de cuentas, pues ahí está mi hija, hoy día tiene 33 años, a punto de cumplir 34 años, y es cuando empecé a sentir realmente esa energía de ser papá, aun cuando no tenía las herramientas, y siempre era la pelea que yo tenía constantemente con su mamá, de decirle, oye, pero ¿por qué tanta preferencia hacia el niño si también está la niña, ¿no? Pero si la niña no necesita de mí, pues la niña nomás quiere andar contigo. Entonces, como que ahí empezó una disputa, como de intereses, de que, pues si a mí no me toma en cuenta el niño, pero sí la niña. Entonces así como que tú con tu hijo y yo con mi hija. Ándale, sí, cada quien con su muñeco. Así es. y sí. y empieza así con una dinámica muy, muy tóxica, porque siempre, cualquier motivo era razón de discusión, ¿sí? Sin darme cuenta que simplemente pues, no estábamos preparados ninguno de los dos. Bueno, voy a hablar por mí. Yo no estaba preparado para darme cuenta que todo eso ya una responsabilidad que yo no quería enfrentar porque a final de cuentas pues, no tenía las herramientas. Tiene que llegar un tercer hijo después de prácticamente de 4 o 5 años, que donde decíamos ya nos quedamos con los dos, cada quien ya, como dice Beto, cada quien tenía su muñequito, y llega un hijo prácticamente con total desconocimiento. A desempatar el juego. Sí, y llega prácticamente ya decíamos que ya estaba prácticamente cerrada la fábrica y nace mi hijo el más pequeño y prácticamente ese niño fue el que me dio realmente el sentir realmente que era convivir con un hijo, porque para ese entonces pues por las circunstancias ya de trabajo ya me quedaban ciertas horas libres. Y mis dos hijos, pues ya prácticamente yo estaba en la prepa, la otra estaba en la secundaria. Y cuando yo llegaba a trabajar, pues ahí estaba mi hijo. Y mi hijo jugaba con él desde pequeñito y fue con el que tuve más oportunidad de sentir lo que es el papá. A final de cuentas, hoy día, pues lamentablemente con ninguno de los tres tengo una relación que se puede decir importante. Desde hace muchos años, ellos desde que dejé de tener interés en sus vidas por la cuestión económica, cada uno cuando se fue recibiendo, pues ya como que, pues ya no me haces falta, ¿no? Ya como que ya cumpliste el ciclo de ser el proveedor y para mí eso fue motivo aún más de sentirme culpable, ¿no?
Y esa culpa fue un factor que me llevó por muchos años, hasta la fecha, todavía entender el por qué nomás yo decía, bueno, si yo les he dado bueno, antes de eso, pues me tengo que separar de la madre de mis hijos. Cuando mi hijo el más grande tenía alrededor de 15 años, estaba a punto de entrar a la prepa, y en consecuencia mi otra hija tenía pues, como 12 años y el más pequeño tenía como 9 años. Aun cuando yo quería tener esa interacción con ellos, yo siempre que tardaba a buscarlos había como un rechazo, como que no eres parte de nuestra familia, como que ¿para qué vienes, no? Con que aportes lo económico, todo está bien. Y así fue como se fue dando la dinámica desde entonces. Hoy mi hijo el más grande tiene 37 años. Afortunadamente los tres son profesionistas. Y no le voy a decir que por mis grandes conceptos, ¿no? Realmente todo el mérito lo tiene su madre, porque le supo ubicar en una realidad donde sabían que dependía solamente de una situación que hoy día es lo que les sustenta como seres humanos. Pero yo veo también sus fallas hacia conmigo, es lo que puedo alcanzar a ver, que si no, en determinado momento cuando te necesitábamos, no estuviste presente, hoy que yo manifiesto que los necesito, pues igual se hace presente la falta, ¿no? Entonces, pero eso hoy en día me empieza a dar un sentido diferente a lo que pueda alcanzar a entender hasta este momento, que todo es recíproco. Tarde que temprano, lo que das o no das, igual lo vas a recibir o no recibir, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy complicado entrar en ese rol de la triada, ¿no? Porque a final de cuentas cada uno de mis hijos fueron momentos y circunstancias muy, muy diferentes, ¿no? Cada uno de ellos hasta hoy día tienen su espacio. Trato de no invadir su espacio. Si hay oportunidad de alguna comunicación, realmente yo la provoco, que a final de cuentas es hoy en día lo que me ha regalado este espacio, ¿no? O sea, hoy yo no estoy en espera de que me digan qué es lo que necesito, sino doy lo que yo tengo. Y no sé si lo necesiten o no, pero lo doy con todo mi corazón. Gracias, mi querido Javier. Ya se nos fue muy rápido. Rapidito el podcast. Rapidito y nos quedamos como el perico. A medio camino. ¿Ah? Tranquilo, Citro, tranquilo. Sí. Pues a ver, vamos a concluir con el podcast de manera así breve. ¿Qué concluimos hasta este momento de lo que de esta lectura, de este molito de olla, de la triada, de ese triángulo padre, madre, hijo? Es tremendo, ¿eh? Ahorita, si se dan cuenta, nosotros tres hablamos desde ser papás. Y vaya que resonamos, ¿sí? Vaya que hay una resonancia tanto en la dinámica y en la forma, en el formato. Dices, mira, los tres nos comimos la torta antes del recreo. Sí, jovenzuelos, donde tuvieron que asistirnos, las familias nos tuvieron que asistir. No es el problema con el hijo que viene, con la hija que viene. Ellos no son el problema. El problema es que ante tamaña circunstancia, ¿sí? Hay cosas que por impulsos, fallas de juicio, situaciones inconscientes, tomamos decisiones, ¿sí? Que no tiene que ver con los hijos que llegan, que vienen, ¿no? Y al no tener esos recursos, esos elementos para hacerle frente a esa empresa desde otro lugar, bueno, pues vemos los efectos, ¿no? Vemos los efectos de lo que sucede en el pronóstico de esa relación de pareja. Eso es algo muy así, que si miramos, dices tablas, los tres, ¿verdad? Resonamos. Pero no solamente, o sea, hablamos desde ser papás, ¿no? Y es una chulada ser papá. Es una chulada. De las mejores cosas que me han pasado son mis hijas. En esta encarnación es haber conocido a Frida, a Melanie, a Jimena.
Sin embargo, ordenar, sanar, depurar, limpiar, ha estado hermoso hasta el día de hoy. Y no solamente llegamos a ser padres nada más así, ¿no? O sea, también tenemos nuestra historia como hijos en el triángulo, en la triada con nuestros padres. Y podemos mirar y si se dan cuenta, es un tema, es un molito de olla extenso, con mucha diversidad de formas en la dinámica, ¿sí? Y con experiencias que son similares, pero al mismo tiempo también diferentes, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué conclusión tienes, mi Noé, de este molito de olla? Uy, pues ahora sí me queda medio, como dijeron, ¿no? Como el perico. El estar viendo mi vida actual, todavía hay mucha similitud con ese pasado. Todavía estoy peleando yo con esa triada, ¿no? Esa tensión, esa falta de cariño que yo me decía no tener, porque yo así lo manejaba, ¿no? Y vaya que esto ha sido muy, muy tardado para mi caminar. O sea, en este caso, la economía, la vivencia, o sea, en los, ¿cómo llamamos? Los paradigmas que tenemos, me ha llevado a no salir mucho de eso, vaya. Pero hoy me doy cuenta de todo eso. Tanto los paradigmas como los centros, nuestros centros energéticos, ¿no? Que ahora manejamos. Y es una confusión bien canija. Y vaya, pues fue la época, soy sesentero y yo creo está duro esa carga, de ese entorno, de esa juventud que hubo. Y gracias por la invitación, Beto, y hay que reflexionar mucho sobre esto. Así es. Sí. Para ubicar. Sí. No se abarca en un programa, pues, ¿no? En un podcast de 1 hora y fracción, ¿no? Bueno, a ver, mi querido Javier. Pues para mí lo que me aporta es que he tenido que cambiar los conceptos. Hoy sé que no soy perfecto y ya no existe esa idea en mí. Que soy un simple ser humano, que tengo la opción de fallar y que en determinado momento, si no hice las cosas bien en su momento, es a lo mejor porque todavía no tenía en ese entonces la capacidad y el entendimiento para hacer las cosas como tenía que hacerlas. Sin embargo, hoy sé que también hay muchas cosas que están por venir y que mi concepto ha ido cambiando. Hoy hay otra sintonía en mi propia persona. Se acababa aquella idea de estarme conmiserando, de estarme lastimando y que me propiciaba muchos estados de salud muy negativos. Y pues afortunadamente llegué a este espacio, conocí a Beto y él me ha dado opciones diferentes, información que me ha abierto el concepto de cosas que yo totalmente desconocía. Gracias. Gracias, mi buen Javier. Yo concluyo que es fundamental comprender. Sí. Es fundamental reconocer. Y es fundamental comprender, reconocer y reconciliarnos. Y reconciliarnos no significa nos vamos a llevar de piquete de ombligo con todos. Significa que para llegar a una reconciliación, primero con nosotros mismos, con nuestra historia, con nuestros padres, con la compañera o las compañeras de vida, con nuestros hijos o nuestras hijas. Para llegar a esa reconciliación es necesario comprender. Porque como en otros podcasts lo he mencionado, si no comprendemos lo comprendido, si no comprendemos lo que hay que comprender, entonces no cultivamos en nosotros el perdón. ¿Sí? Ya le está llamando el FBI a Noé. Ya le está llamando. ¿Sí?
no cultivamos en nosotros el perdón. Y al no cultivar el perdón, entonces no pasamos a ese pasaje, valga la redundancia, de lo que es la reconciliación, y por ende a tener una mente nueva de acuerdo a lo sucedido. No podemos cambiar nada del pasado, ¿sí? Pero lo que sí podemos transformar del pasado es la manera de percibirlo, de percibir las situaciones. Y eso, ¿sí?, nos da entonces un entendimiento, decía el Javier, un entendimiento, una percepción y una nueva manera de ver lo sucedido y por tanto de hacerle frente a lo que cada uno seguimos viviendo. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Nos encontramos en el siguiente podcast. Hasta el próximo martes. Bendiciones a todos y todas.